Imagina esto: llanura abierta, Cretácico tardío, el aire huele a barro y sangre seca. Un titanosaurio muerto lleva horas en el suelo y dos depredadores han llegado al mismo cadáver desde direcciones opuestas. No hay escape, no hay negociación, no hay territorio suficiente para los dos. Desde el norte, 12 toneladas de músculo y hueso blindado, mandíbulas capaces de triturar acero, un cráneo diseñado como un ariete, el rey, el tirano, el Tyrannosaurus Rex. Desde el sur, 13 toneladas de velocidad letal, dientes cerrados como cuchillos de carnicero, un depredador que cazaba en grupo y desmembraba presas vivas. El Giganotosaurus carolini, dos monstruos reales, dos diseños evolutivos distintos y una sola respuesta que la ciencia puede darnos si dejamos de romantizar y empezamos a analizar. Jurassic Park te mintió, Jurassic World también, porque esta pelea existe y ya a tener un ganador. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que casi nadie sabe. Estos dos animales no solo venían de continentes diferentes, venían de mundos diferentes. Y eso cambia todo en un combate real. Quédate, porque en los próximos minutos vas a ver la pelea más brutal de la historia de la vida en la Tierra. Y va a estar basada en ciencia real, no en ficción. Empecemos por los números, porque los números no mienten. El T-Rex, longitud promedio entre 11 y 12 metros, altura de cadera, 4 metros, peso estimado, entre 8 y 12 toneladas métricas para los individuos más grandes que conocemos. El espécimen llamado Scotty, descubierto en Saskatchewan, Canadá, probablemente superaba las 9 toneladas. Era masivo, pero no era el más largo. El Giganotosaurus, descubierto en la Patagonia Argentina en 1993. Longitud estimada, entre 12 y 13 metros. Algunos fragmentos sugieren individuos de hasta 14 metros. Peso estimado, 8 a 13 toneladas. En papel, el Giganotosaurus era más largo y posiblemente más pesado que el T-Rex promedio. Primer dato que te va a cambiar la perspectiva. El T-Rex tiene el cerebro más grande en proporción al cuerpo de cualquier carnívoro terrestre del Mesozoico. Su lóbulo olfativo era fenomenal. Podía rastrear una presa a kilómetros de distancia. El Giganotosaurus, en cambio, tenía un cerebro comparado en tamaño con el de un plátano, literalmente. No es un insulto, es un dato paleontológico confirmado. Tenía instintos brutales, pero procesamiento cognitivo limitado. ¿Eso importa en una pelea? Absolutamente. Vamos a verlo. Fuerza de mordida. Este es el campo donde el T-Rex no tiene rival en la historia de los dinosaurios terrestres. La fuerza de mordida del T-Rex ha sido medida y modelada matemáticamente múltiples veces. Los estudios más recientes, incluyendo el publicado en Pierre J. en 2017, estiman que un T-Rex adulto generaba entre 35.000 y 57.000 newtons de fuerza de mordida. Para ponerlo en perspectiva, un cocodrilo de agua salada, el mordedor más potente del mundo actual, genera aproximadamente 16.000 newtons. El T-Rex podía triturar hueso, no solo morder carne, trituraba el fémur de un triceratops como si fuera cartílago. Los fósiles de Hadrosauria encontrados en Montana muestran marcas de dientes de T-Rex que atravesaron hueso denso de más de 2 centímetros de grosor y dejaron estrías en el hueso subyacente. Eso es devastador. El Giganotosaurus, fuerza de mordida estimada entre 10.000 y 14.000 newtons, significativamente menor, pero aquí viene el giro que nadie espera. Sus dientes eran completamente diferentes. El T-Rex tenía dientes cónicos, gruesos, diseñados para aplastar y sostener. Dientes de banana gigante, irrompibles, diseñados para presión sostenida. El Giganotosaurus tenía dientes lateralmente comprimidos, con serración en ambos bordes, parecidos a los de un Carcharodontosaurus, su primo africano. Dientes diseñados para cortar, para rebanar, para seccionar tejido en movimiento, como una sierra circular. El T-Rex aplasta y sostiene. El Giganotosaurus corta y desgarra. Son dos filosofías de matar completamente distintas.
y en un combate real, las dos tienen ventajas brutales dependiendo de qué parte del cuerpo alcancen primero. Velocidad. Aquí el mito del T-Rex lento necesita morir de una vez. Durante décadas la imagen popular fue la de un T-Rex torpe, arrastrando su peso enorme como un tren sin frenos. Eso era basura pseudocientífica. Los modelos biomecánicos modernos, incluyendo estudios de la Universidad de Manchester, publicados en 2017 usando simulación de elementos finitos, indican que el T-Rex podía alcanzar entre 17 y 25 kilómetros por hora en velocidad sostenida. No era un velocista, pero tampoco era una roca con patas. El Giganotosaurus, con extremidades más largas en proporción y una estructura corporal diferente, probablemente alcanzaba velocidades similares o ligeramente superiores, en el rango de 20 a 28 kilómetros por hora. La diferencia no es dramática. No es como comparar un guepardo con una tortuga. Pero hay algo más importante que la velocidad máxima, la agilidad de giro. El T-Rex tenía una cola masiva que funcionaba como contrapeso. Sus estudios de huella y locomoción indican que podía girar con relativa eficiencia para su tamaño. El Giganotosaurus, más largo y con un centro de masa diferente, era probablemente más difícil de maniobrar en espacios cortos. En una pelea, los giros importan. El que controla la posición, controla el daño. Estructura del cráneo. Esto es donde la ciencia se vuelve fascinante y brutal al mismo tiempo. El cráneo del T-Rex era una fortaleza, ancho, profundo, con huesos fusionados que distribuían el impacto de morder a través de toda la estructura craneal. Era un cráneo diseñado para resistir, para golpear, para recibir la resistencia de hueso aplastado sin fracturarse. El T-Rex podía usar su cabeza como arma de impacto, sin riesgo estructural serio. El cráneo del Giganotosaurus era fenestrado, lleno de aperturas grandes como todos los carcharodontosáuridos. Era más liviano, más largo, pero estructuralmente más frágil bajo impacto lateral, diseñado para velocidad de mandíbula y corte eficiente, no para absorber golpes de cabeza contra cabeza. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si el T-Rex lograba conectar un golpe de cabeza directo contra el cráneo del Giganotosaurus, las probabilidades de fractura craneal en el oponente eran significativamente más altas que al revés. Un solo golpe de ese ariete. Eso cambia una pelea. Estrategia de caza. Y aquí entramos en territorio que Jurassic Park definitivamente nunca te explicó. El T-Rex, según la evidencia fósil acumulada en los últimos 20 años, era probablemente un cazador solitario y oportunista. Había debate sobre si era depredador activo o carroñero, pero hoy la ciencia es clara. Era ambas cosas, con preferencia por caza activa cuando las condiciones lo permitían. Atacaba con emboscada cuando era posible. Una sola mordida letal bien colocada, especialmente en el cuello o la cadera de la presa, era su método preferido. Sus órbitas oculares apuntaban ligeramente hacia adelante, sugiriendo visión binocular parcial, estimación de distancia. Cazaba con precisión. El Giganotosaurus probablemente cazaba en grupos. La evidencia de múltiples especímenes encontrados juntos en Argentina, reportada por Coria y Salgado en los 90, sugiere comportamiento social o al menos tolerancia gregaria. Si cazaba titanosaurios gigantescos, hacerlo en solitario sería suicida. La estrategia probable: ataques coordinados, cortes repetidos en flancos y patas, hemorragia acumulada, desgaste. Una estrategia de lobo, no de oso. Eso es clave para nuestro escenario, porque en esta pelea el Giganotosaurus está solo, sin manada, sin coordinar con nadie. Su mayor ventaja táctica desaparece. Ahora vamos a lo que viniste a ver. La simulación, escenario, llanura semiboscosa, Cretácico. Los dos animales se detectan mutuamente a 100 metros de distancia. No hay escape. Los dos han detectado el mismo olor a carroña. Los dos tienen hambre. Y los dos reconocen en el otro una amenaza que no pueden ignorar. Fase 1. El acercamiento. El Giganotosaurus da los primeros pasos. Más largo, más confiado en su alcance. Avanza con la cabeza baja, en postura de amenaza.
El T-Rex no retrocede. El T-Rex nunca retrocede. Gira su cuerpo levemente lateral, exponiendo menos perfil frontal, mientras sus ojos calculan la distancia. A 20 metros, ambos se detienen. Hay vocalizaciones que los estudios de bioacústica dinosaurial sugieren podían ser infrasónicas, subsónicas, sentidas más que escuchadas. El suelo vibra. El Giganotosaurus carga primero, más rápido en el primer arranque por sus piernas más largas. Va directo al flanco izquierdo del T-Rex. Su objetivo probable, el costado blando entre las últimas costillas y la cadera. Un corte ahí genera hemorragia interna devastadora. Pero el T-Rex gira, y en ese giro su cabeza barre como un mazo. Primer contacto, el hocico del T-Rex golpea el cuello del Giganotosaurus con fuerza lateral, no una mordida. Un golpe de impacto. El Giganotosaurus tropieza, pierde el eje de ataque. El T-Rex no pierde un segundo y baja la cabeza hacia el cuello del rival. Fase 2. El primer daño real. El Giganotosaurus recupera posición en segundos. Gira más rápido de lo esperado. Su mandíbula baja se clava en el hombro derecho del T-Rex. Los dientes cerrados cortan profundo. La sangre aparece inmediatamente. El dolor es irrelevante para estos animales, que operan en estados metabólicos alejados de nuestra experiencia. Pero el daño muscular es real. El T-Rex pierde movilidad parcial en el brazo derecho, que de todas formas es vestigial, pero el daño en el músculo del hombro afecta el giro del cuello. Esto es estrategia instintiva del Giganotosaurus. Cortar los sistemas de soporte. No intentar el golpe letal directo todavía. Debilitar, sangrar. Esa es su especialidad. Pero el T-Rex no es una presa de titanosaurio. Fase 3. El contraataque. Mientras el Giganotosaurus intenta reposicionarse para un segundo corte, el T-Rex ejecuta lo que la biomecánica sugiere era su movimiento característico. Giro rápido sobre eje vertical con apertura máxima de mandíbula. No va al cuello, va al cráneo. Las mandíbulas del T-Rex se cierran sobre la región temporal izquierda del cráneo del Giganotosaurus. La fuerza, 35.000 newtons mínimo, sobre hueso fenestrado y relativamente delgado. El resultado es catastrófico para el Giganotosaurus. Las aperturas craneales del Carcharodontosáurido, que existen precisamente para reducir peso, se convierten en puntos de falla estructural bajo esa presión. Una o más de las barras óseas que forman las fenestras temporales se fracturan. No es un golpe letal inmediato, pero es devastador. El Giganotosaurus ruge, se separa. Ahora hay fractura craneal parcial, probable daño en músculos mandibulares izquierdos y desorientación temporal. Fase 4. El momento decisivo. Aquí está la ventaja evolutiva más brutal del T-Rex, que casi nadie menciona. Resistencia al daño. Sus huesos eran densos. Sus músculos masivos proporcionaban protección pasiva a órganos vitales. Y según estudios de patología ósea en fósiles de T-Rex, estos animales sobrevivían regularmente a fracturas, infecciones y daños masivos. Sue, el famoso espécimen del Field Museum, tenía evidencia de al menos 32 enfermedades y lesiones distintas durante su vida. Este era un animal construido para sobrevivir al daño mientras seguía combatiendo. El Giganotosaurus, con fractura craneal parcial y hemorragia en cuero cabelludo y musculatura facial, empieza a perder coordinación. Su velocidad sigue siendo formidable, pero la orientación espacial está comprometida. El T-Rex no persigue, no necesita, espera, gira. Cada vez que el Giganotosaurus intenta un corte nuevo, el T-Rex usa su cabeza como bloqueador y responde con presión de mandíbula. El tercer mordisco del T-Rex. Esta vez sobre la columna cervical baja del Giganotosaurus. Las vértebras cervicales de un Carcharodontosáurido tenían menos fusión ósea que las del T-Rex. La presión de esas mandíbulas sobre esa región produce luxación vertebral, posible daño medular y colapso inmediato del tren delantero del Giganotosaurus. El gigante del sur cae. No es instantáneo. Se agita durante minutos.
Pero la pelea, efectivamente, terminó. ¿Podría el Giganotosaurus ganar? La honestidad científica requiere que lo analicemos. Sí, hay escenarios en que el Giganotosaurus gana. Si logra el primer corte profundo en flanco o cuello, antes de que el T-Rex establezca control posicional, la hemorragia puede ser suficiente. Si la pelea dura más de 10 o 15 minutos, el T-Rex más pesado empieza a fatigarse más rápido. Si el ambiente favorece velocidad lineal sobre giro, el Giganotosaurus puede controlar el ángulo de ataque. Pero estos escenarios dependen de que el Giganotosaurus ejecute perfectamente su estrategia de manada siendo un individuo solo, y de que el T-Rex cometa errores posicionales que la evidencia de su biomecánica no sugiere que cometa frecuentemente. La probabilidad, analizando morfología, fuerza de mordida, resistencia estructural, densidad ósea y estrategia de combate individual, favorece al T-Rex en aproximadamente 7 de cada 10 encuentros entre individuos adultos de tamaño comparable. El Giganotosaurus era más largo, era probablemente más rápido en el primer arranque. Sus dientes eran armas de corte superiores, pero el T-Rex tenía la mordida más destructiva de cualquier dinosaurio terrestre conocido. Un cráneo que era literalmente un arma de impacto y la densidad estructural para absorber daño que el Giganotosaurus no podía igualar. En una pelea individual, sin manada, sin ventaja numérica, el T-Rex es el depredador más letal de la historia de la vida terrestre. No por ser más grande, no por ser más rápido, sino porque estaba diseñado con una precisión evolutiva de 30 millones de años para matar de una sola manera, rápido, definitivo e inapelable. El rey no tiene ese nombre por accidente. Jurassic Park te mostró al T-Rex como un monstruo de película. Jurassic World lo convirtió en héroe de acción. Pero ninguna de las dos versiones te mostró lo que realmente era. El resultado final de decenas de millones de años de presión evolutiva, construyendo en cada generación un animal más resistente, más preciso, más letal. Y el Giganotosaurus, este es el dato que quiero que te lleves. Era un depredador extraordinario. Probablemente cazaba saurópodos más grandes que cualquier presa que el T-Rex enfrentó jamás. En su continente, en su época, era el ápice absoluto. No era inferior. Era diferente. Era un sistema de armas distinto, optimizado para una guerra diferente. El problema es que esa guerra no era esta. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre estos dos animales que el 95% de la gente que ha visto todas las películas de Jurassic Park. Y eso no es casualidad, porque este canal existe exactamente para eso, para darte la verdad que la ficción te esconde. Esto recién empieza, porque en los próximos videos vamos a ver enfrentamientos que van a hacer que este parezca un calentamiento. Espinosauro contra T-Rex, Mapusaurus contra Argentinosaurus y uno que te va a romper la cabeza. El Carnotaurus contra el Abelisaurus, dos predadores que la mayoría ni conoce, en un combate que la ciencia puede resolver con una precisión que va a dejarte sin palabras. Este canal está creciendo. Cada semana hay más personas descubriendo que la paleontología real es infinitamente más brutal, más sorprendente y más cinematográfica que cualquier cosa que Hollywood haya inventado. Si quieres estar ahí para cada uno de esos enfrentamientos, el botón de suscripción está ahí. No porque necesitemos el número, sino porque las personas que se suscriben son las que reciben el video antes que nadie, las que comentan primero, las que arman el debate, y los debates aquí son los mejores. Dime en los comentarios, ¿estás de acuerdo con el resultado? ¿Crees que el Giganotosaurus podría ganar en condiciones diferentes? Defiende tu posición con datos. Aquí no aceptamos respuestas de película. Nos vemos en el próximo.